Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ¿Y ahora qué leo yo? Como sabéis, o igual no tenéis ni idea, pero bueno, os lo repito, en esta sección mi propósito pues es hablar de libros que creo yo tienen bastante calidad literaria, pero sin embargo no han tenido mucha difusión, no sé, oportunidad de llegar a los lectores, ¿no? Y que es una cosa pues bastante frecuente. Se escribe muchísimo y luego, bueno, pues es complicado que todas las obras, independientemente de su calidad, pues lleguen realmente a los lectores, ¿no? Entonces, como digo, bueno, yo trato de rescatar esas obras que me parece que merecen esa segunda oportunidad, pero en este caso me voy a saltar esto a la torera, que para eso están las normas, ¿no? Para hablar de una novela que no necesita que le haga ninguna promoción porque se está vendiendo estupendamente. Es La tiranía de las moscas, de la cubana Vilar Madruga, y que va por la tercera edición. O sea que, como os digo, no hace falta que venga yo a hablar de ella para nada, pero bueno, como me apetece, pues lo voy a hacer. Es un libro que precisamente además va de eso, ¿no? De saltarse las normas, de rebelarse contra todo tipo de tiranías, ¿no? Y tabúes. Y entonces, bueno, pues es un libro, la verdad, que muy interesante y muy edificante. Pero lo que más me gusta, lo que más me ha gustado de él es el estilo con el que está escrito. Vilar Madrugar realmente es una narradora tremenda, ¿no? Tiene una voz inconfundible, una voz propia, muy bien cuidada, muy bien elaborada, y es una gozada simplemente leer el libro, ¿no? Por el gozo de disfrutar de esa magnífica construcción, ¿no? Entonces, ya solo por esto, de verdad que os animo mucho a que la leáis. Después, la historia también es bastante original, nos habla de una familia con unos miembros bastante peculiares, ¿no? Y aquí es donde entraría pues, ese puntito de realismo mágico, que es el que me permite incluirla en esta sección en la que hablamos normalmente pues eso, de novelas de ciencia ficción, fantasía o terror, ¿no? No es una novela puramente fantástica, sino que, como digo, bueno, pues tiene esos detalles de realismo mágico. Y estos puntos, bueno, pues se centran en esa familia, como digo, sobre todo en los hermanos, que son la hermana mayor, que es la que se va a encargar principalmente de narrar la historia y que bueno, se convierte un poco en la protagonista de esta, y que se llama Cassandra, y que es una muchacha de 17 años que, bueno, que tiene que encontrar el coraje para defender su sexualidad, ¿no? Es una sexualidad en la que, bueno, bastante particular, ¿no? Pues porque ella siente atracción por los objetos, ¿no? Eh, Luego está el hermano mediano, que aquí sí que ya, bueno, la fantasía tendría más cabida, ¿no? En este personaje, porque es una especie de ángel de la muerte, así lo denominan, eh, al que se acercan los animales para recibir una especie de eutanasia, ¿no? Porque todo lo que se acerca a él, pues muere, ¿eh? Entonces, bueno. Y la tercera, la hermana pequeña, Calia, espera, Calia, sí. Pues bueno, es una niña prodigio, digamos, ¿no? Es una niña que por un lado no habla, tiene 2, 3 años, no dice ni palabra, pero por otro es un artista excepcional capaz de hacer unos dibujos de animales pues increíblemente precisos y tan vívidos que son capaces de traspasar la hoja y cobrar vida, ¿no? Entonces, bueno, este realismo mágico, como en tantas otras obras que abordan
pues situaciones muy duras, momentos históricos bastante trágicos, ¿no? Como en este caso podría ser una dictadura cubana, ¿no? Pues se refugian o digamos que utilizan esta herramienta para poder verbalizar, para poder acercarse desde otro punto de vista a ese drama, ¿no? Porque digamos que la realidad es demasiado abrumadora. En este sentido, he recordado libros como, por ejemplo, algunos cuentos de Ana Blandiana en Proyectos de pasado, en los que para hablar de la dictadura de Ceausescu también recurre a este punto fantástico, pero anclado en un contexto muy real, ¿no? También recientemente lo veía en un libro que ha tenido mucho éxito, que es el Zoo de papel de Ken Liu, que por ejemplo en el relato que da nombre al libro, en el Zoo de papel, pues a través también de la fantasía, una fantasía como digo muy realista, ¿no? Pues él nos habla también de los terribles hechos de la Revolución Cultural China, ¿no? Y entonces, bueno, aquí pues Pilar Madruga no solamente va a hacer esa crítica, va a hacer de esa situación política, ¿no? Sino que dentro de esa situación ella se centra en esta familia donde el padre también es un militar que colabora con esa dictadura y bueno, al que digamos que son tiranías a distintas escalas y cómo cada uno tiene que rebelarse pues para poder vivir, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy interesante. Luego, además, me ha gustado que tiene algunos puntos oscuros que se alejan un poco de lo que cabría esperar, ¿no? De la historia obvia, porque podríamos pensar que dentro de esa familia disfuncional, con esos padres horribles, porque la madre, por ejemplo, pues está, digamos, bastante ya trastocada, ¿no? Y no se hace cargo de ningún niño, es que no siente ningún apego por ellos, ¿no? El padre es ese militar también que, bueno, pues de terrorífico, ¿no? Que se va convirtiendo además gradualmente, no es algo tampoco evidente, sino que va habiendo una degeneración, ¿no? Paulatina. Pero como decía, uno podría pensar que esa rebelión va a consistir en que los hermanos se alíen y se rebelen, luchen contra esos padres, ¿no? Horrorosos. Pero no es así, aquí cada uno va a su puta bola y no hay tampoco ninguna solidaridad, o sea que dentro de estos personajes también hay blancos y negros, no son o sea, no cabe esa fraternidad tampoco que digas, bueno, pues como somos hermanos y tenemos que unirnos, pues en cierto momento puede pasar, pero no hay tampoco ninguna complicidad entre ellos, ¿no? Y esto también me ha gustado porque muchas veces en este tipo de novelas que abarcan, bueno, pues estas familias disfuncionales, se suele olvidar también las relaciones fraternales, que parece bueno, que es más fácil el rebelarte contra los padres, pero también el admitir que no tienes nada que ver con tus hermanos, ¿no? Aunque no se genere ese mismo rechazo que hacia los padres, pero bueno, esto me ha parecido un punto oscuro interesante, ¿no? Y no os voy a desvelar tampoco nada más, esto que os he dicho tampoco tiene mayor importancia, porque lo que digo, como digo, la experiencia está en leer, en ver cómo son esos personajes, cómo se desarrollan, cómo piensan y cómo sienten. Entonces, bueno, si tuviera que poner alguna pega, eh, y que me parece que es algo muy personal, ¿eh? No creo que, no sé, yo por lo que he leído por allí no he visto que nadie haya tenido esta misma sensación. Pero a mí sí que me ha ocurrido que estos personajes de los hermanos son como tan excéntricos, ¿no? Tan originales, tan maravillosos también por otra parte, que entran tan de lleno luego en ese mundo fantástico, ¿no? Y real, que cuando llega la parte más árida
de la realidad, del contexto histórico, de lo político, pues no me ha impresionado tanto. No sé, por ejemplo, en estos libros que citaba de Blandiana o de Ken Liu, esa fantasía está como muy bien medida, muy bien contenida para que no eclipse a todo lo demás, ¿no? Y entonces es un contrapunto como muy, muy sutil. Y entonces, claro, cuando el drama llega realmente pues te deja, joder, si leéis El Zoo de Papel, es un libro que acabas llorando a moco tendido. Y en este caso no llegaba a sentir ese dramatismo, ¿no? Porque se me quedaba un poco demasiado en el mundo de la fantasía. Pero bueno, igual es una sensación muy, como digo, muy personal, ¿eh? De todas formas, esto, vamos, es simplemente por decir un pequeño, no sé, fallo que me parece a mí, pero que no desluce para nada la obra, ¿eh? Entonces, nada, os la recomiendo muchísimo, sí, seguramente que ya habéis oído hablar de ella y nada, que la disfrutéis. Y ya me contaréis si os apetece, pues a ver si os ha pasado lo mismo, qué sensaciones habéis tenido. ¡Hala, venga! Hasta luego.